Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Tips for Cloud. El día de hoy vamos a trabajar un poco con una instalación de un gestor de contenidos que ya muchos conocen, el cual es WordPress, pero pues en esta ocasión vamos a hacer la instalación de manera manual en una instancia de IaaS, o sea, en una instancia de cómputo normal. Para muchos pues de pronto esto es un proceso algo diferente, más que todos los que vienen acostumbrados a trabajar de pronto con un panel de administración como un cPanel en un sistema o en un servicio de hosting tradicional. Ciertamente puede ser algo engorroso y algo confuso, por lo tanto pues vamos a trabajar instalando el WordPress en la máquina NIAS, en este caso en un Oracle Linux, y vamos a utilizar como base de datos el servicio de PaaS de MySQL o el servicio de base de datos de MySQL, que pues es el que encontramos en este lado. Bueno, ahorita en el transcurso del video explicaré un poco más sobre este servicio y la idea es que pues podamos entender un poco más sobre él. En cuanto al compute, en el video anterior habíamos dejado una instancia de cómputo desplegada con un servidor web Apache y una versión de PHP 7.4. Por lo tanto pues vamos a trabajar sobre esta misma instancia y simplemente vamos a instalar las extensiones que de pronto WordPress pueda necesitar y hacer la instalación de WordPress de manera manual. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ciertamente, pues es conectarnos a la instancia a través de PuTTY, ¿vale? Como siempre lo hemos hecho de manera muy normal. PuTTY, vamos y hacemos pues, di clic donde no era. Seleccionamos pues la dirección IP, colocamos la dirección IP, vamos a conexión. Yo siempre hago aquí la configuración de los Keep Alive y es más que todo para evitar que se me desconecte la sesión en caso de que tengamos algún tiempo de inactividad, ¿vale? Seleccionamos nuestra llave privada para conectarnos pues a la instancia. Vamos a sesión de nuevo, le voy a decir que nunca me cierre la ventana. Eso por si de pronto mando a reiniciar o algo, no tengo que volver a reconfigurar todo acá, sino que simplemente doy reiniciar la sesión y no pierdo ningún cambio. Entonces, vamos a conectarnos a nuestra instancia, usuario PC como siempre, y ya nos vamos a dar cuenta que de pronto si cargamos pues la dirección IP en el navegador, vamos a tener nuestro Apache arriba. Y si vemos el info.php, pues ciertamente ya tenemos una versión de PHP 7.4 instalada. Solo nos queda preparar algunas cosas para el WordPress, como de pronto las extensiones y demás. Entonces lo que vamos a hacer son buscar esas extensiones que vamos a necesitar para nuestro WordPress. Entonces PHP extension WordPress. Ok, entonces nos dicen que necesitamos curl, DOM, EXIF, FileInfo, Hash, Magic, JSON, MVString, MySQL, OpenSSL. Ok, listo, todas y cada una de estas. Entonces, para hacer la instalación pues es bastante fácil, ciertamente digamos que no es tan complicado. Yum install PHP y la extensión que queremos, en este caso curl, PHP DOM, PHP EXIF, PHP FileInfo, PHP Hash, PHP Magic. Creo que sí está bien, sí. PHP JSON, PHP MVString, PHP MySQL, creo. PHP OpenSSL, PHP Pcre, PHP Sodium, PHP XML y PHP zip. En caso de que de pronto alguna de estas extensiones haya cambiado de nombre o alguna versión específica, no nos preocupemos. Técnicamente digamos que los repositorios tienden a entender cuál fue el cambio, y si de pronto lo tienen dentro de los repos ese cambio de extensión, simplemente van a hacer la instalación del nuevo. En caso contrario, pues simplemente nos va a decir que no existe. Entonces vamos a hacer la instalación. Carajo, se me olvidó pasar a root, sorry. Entonces flecha arriba,
digamos, vamos a inicio y vamos a darle un sudo. Entonces, listo. ¿Qué nos dijo anteriormente? Que ya había algunas instaladas y otras que tienen dependencias, pero en general, digamos que más allá de eso, no nos dijo más nada. Ah, ok, que no existía iMagick y que no existía Sodium. Pero muchas veces no es necesario precisamente de pronto hacer instalación de todas. Vamos a dejarlo así y ya vemos qué nos dice el WordPress más adelante. Entonces, vamos a instalar esto. Y listo. Recordemos que para que tome los cambios debemos reiniciar el Apache. Cierto. Voy a entrar como root. Es un poco más fácil. HTTP. Y listo. Tenemos pues técnicamente nuestro servidor preparado para alojar el WordPress. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a descargar nuestro WordPress. Entonces WordPress download. Vamos a descargar la última versión de WordPress. Descargar la versión 5.8.2. Vamos a copiar nuestro enlace de descargas. Y dentro de la instancia vamos a hacer el famoso wget para que nos descargue el fichero. Listo. Es una versión zip, entonces vamos a dar un zip de el latest, que finalmente es la última versión de WordPress. Y nos va a descomprimir todo en el directorio de WordPress. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como esta es una instalación básica y muy sencilla, o sea, un servidor para un único sitio web, vamos a copiar todo el directorio de WordPress, o bueno, el contenido del directorio de WordPress. Bueno, cp-r, ahora que pues copie todo, WordPress, todo el contenido, a var www.html. Listo, entonces si nos vamos a var www.html deberíamos encontrar todos los ficheros de WordPress. Vale, esto significa que si yo nuevamente pues cargo mi dirección IP, debería salirme el instalador de WordPress. Vamos a ver si esto es cierto. Efectivamente es totalmente cierto. Entonces si le damos, vamos allá, nos va a pedir pues ciertamente los datos de la base de datos. A lo cual, si recuerdan el video anterior, ese servidor no cuenta con una base de datos ni MySQL, ni MariaDB, ni nada por el estilo que pues soporte este almacenamiento dentro de la instancia, valga la redundancia. O sea, no tiene un motor de base de datos instalado. Entonces, como lo mencionaba, vamos a hacer uso de el sistema de PaaS de Oracle Cloud, o sea, bases de datos de MySQL. ¿Cómo funciona este sistema de base de datos de MySQL? Bueno, lo explico un poco rápido y sencillo, tratar pues para entenderlo bastante sencillo. Dentro de Oracle Cloud se tienen estos servicios de base de datos que se llaman DB System. Estos DB System son prácticamente una pequeña máquina virtual, literalmente igual que NIAS, con un servicio de MySQL Enterprise instalado. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que a esta instancia no tenemos acceso, o sea, no vamos a poder entrar por SSH, no vamos a poder hacer cambios en la configuración dentro del archivo de my.cnf ni nada por el estilo, sino que simplemente vamos a tener un usuario administrador que se va a crear cuando despleguemos el servicio, y con él pues vamos a poder hacer la gestión de, bueno, crear una base de datos, pues generar el tema de los permisos, crear nuevos usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general solo vamos a tener un usuario administrador. Tareas de mantenimiento: actualizaciones de la base de datos, aplicaciones de parche, copias de seguridad y demás. Técnicamente se va a encargar Oracle de gestionar esa base de datos. Si lo comparamos un poco, sería algo muy similar a la Autonomous Database, donde pues eventualmente se asigna un usuario de administrador y el cliente o el usuario solamente tiene acceso literalmente a lo que sería temas de administración de base de datos. No tendría temas de DBA como actualizaciones y demás y optimización de la instancia, sino que se va a dedicar únicamente y exclusiva a los datos. Lo cual pues facilita mucho la tarea en temas de administración, al menos para quienes no tienen un conocimiento amplio en temas de gestión de motores de base de datos. Teniendo esto en cuenta, lo primero que debemos hacer es crear una configuración. Si se dan cuenta, de pronto acá ya tenemos una configuración que se llama WordPress y pues algunas otras que en algún momento creé y pues he eliminado en el transcurso del tiempo.
¿Por qué debemos crear una configuración? Bueno, muy fácil, porque si dejamos una configuración estándar, tal vez un E22, un E3 o un E4, no importa, cualquiera que sea, estos eventualmente no tienen un inicio de sesión legacy, o bueno, un inicio de sesión tradicional, por así decirlo. ¿En qué sentido? En que eventualmente no se va a poder iniciar sesión a la base de datos o al motor de base de datos a través de un usuario y contraseña. Tal cual, pues como lo veníamos manejando con un modelo tradicional, ya sea de cPanel o de cualquier otra forma, que pues eventualmente le damos el usuario, la contraseña y la dirección IP para conectarnos al motor de base de datos, que eventualmente es lo que nos exige acá, y eventualmente pues hacer nuestra gestión o administración de la base de datos. En este caso no hay forma de iniciar sesión de manera tradicional, sino pues a través de un cifrado de SHA-2, entonces se vuelve algo un poco complejo. ¿Qué SHA-2 o SHA-1? Sorry, no recuerdo exactamente, ya lo veremos en un momento. ¿Qué debemos hacer? Ciertamente debemos crear una nueva conexión, ¿vale? Y lo que vamos a, o una nueva configuración, sorry. Y lo que vamos a hacer es agregar una nueva variable en donde pues vamos a decirle que el modelo o la forma de autenticación por defecto va a ser un MySQL Native Password. O sea, vamos a utilizar la manera tradicional de usuario y contraseña para iniciar sesión a nuestra base de datos. ¿Listo? Si se dan cuenta, pues eventualmente las configuraciones tradicionales no tienen esta opción. Por lo tanto, pues no es posible que WordPress o cualquier otro gestor de contenidos o cualquier otra aplicación de PHP o cualquier, bueno, en fin, otra cosa que utilice un usuario y contraseña para conectarse, pues la vaya a soportar. Segundo, si se dan cuenta, bueno, aquí ya hay otro tema de configuraciones y demás que prácticamente son como esas configuraciones que se tienden a ajustar en el my.cnf y que pues eventualmente las podemos definir aquí en unas variables para que pues eventualmente se puedan ajustar a la instancia que vamos a desplegar, ¿vale? En este caso, pues lo podemos hacer, vamos a hacerlo, crear configuración, la voy a llamar como WordPress 2 para que pues la podamos identificar. Vamos a decir que nos cree la instancia en un E4, en este caso creo que sí lo soporta, no, solo soporta E3, ok, no hay lío. Démosle un E3 en un E3 con 8 GB de RAM, creo que es más que suficiente. Seleccionamos el shape, ya tenemos nuestro nombre, le damos siguiente, vamos a agregar esas variables adicionales que queremos. Si la dejamos de manera o vacío, se va a crear muy similar a los templates que ya andan de configuración por defecto. Por lo tanto, pues vamos a habilitar algunas cosas. Entonces, en general lo que necesitamos es el login, que ese debe estar por acá, Default Authentication Plugin, que, bueno, sí, era un SHA-2 por defecto. Entonces en ese caso simplemente le vamos a decir que va a ser de manera nativa. ¿Listo? Si queremos agregar alguna otra variable, por ejemplo las conexiones máximas, el tiempo timeout, bueno, en fin, lo que lleguemos a necesitar, eventualmente pues lo podemos seleccionar en este lado y agregarlo como variable adicional. Entonces, número máximo de conexiones, parece que me recomienda 151 para la versión de 8 GB, pero si quiero agregar 200 conexiones simultáneas o 500 o 600, pues eventualmente lo vamos a poder seleccionar. ¿Listo? Esto dependerá pues de lo que creamos que puede ser óptimo tanto para nuestra aplicación como para el servidor y los recursos que tenemos actualmente desplegados, que en este caso pues serían 8 GB de RAM. Lo vamos a dejar así, en este caso digamos que no importa, lo vamos a dar crear y se nos crea pues nuestro archivo de configuración, en este caso conexiones máximas 600 y inicio de sesión nativo con pues, usuario y contraseña tradicional, ¿vale? Tenemos la configuración creada. Esto no significa que esté la base de datos creada, sino que es la plantilla que vamos a utilizar con las variables de configuración. Ahora sí debemos ir a crear nuestra base de datos, que en este caso la vamos a llamar, no sé, ¿cómo la llamamos? A ver, llamémosla como, no sé, estoy escaso de imaginación ahorita, dejémosla como DB System.
Entonces vamos a darle DB System, le vamos a decir que va a ser un standalone, o sea, pues finalmente una instancia de virtual machine sencillita. Si queremos alta disponibilidad van a haber 3 instancias donde se van a generar pues en modo de cluster y va a tener failover, en fin, demás. Y tenemos Heatwave, que eventualmente es un nuevo motor, pues prácticamente un modo motor, no, una nueva utilidad o un plugin casi por decirlo, un extra hacia el motor de base de datos. Eventualmente pues acelera eficazmente la velocidad o el rendimiento de MySQL. Esto lo veremos después en otra sesión, en otro video más adelante para explicarlo bien en forma. Entonces nos da la opción de crear ese usuario de administrador, ¿vale? Que en este caso pues no me voy a complicar mucho, va a ser dbadmin. Vamos a anotar aquí los datos en un bloc de notas. Entonces dbadmin como usuario, listo, y vamos a colocar como password, no está, vamos a dejar password 2021 punto, aunque vamos a ver si nos lo deja colocar así. Oracle es algo quisquilloso con el tema de las contraseñas. Ok, parece que no dio ningún problema, entonces continuamos. Otra cosa a tener en cuenta, y aquí es bien importante y lo hago mención, porque resulta que este sistema de base de datos o este servicio de base de datos que es un PaaS, no se puede configurar en una dirección IP pública, ¿vale? Eso significa que debemos trabajar solamente con direcciones IP privadas y por ende vamos a necesitar de un bastión o otra instancia para podernos conectar a ese servicio y hacer administración pues, del servicio de MySQL. O sea, no va a ser posible hacerlo a través de una dirección IP pública, debemos hacerlo a través de otra instancia o a través de un servicio de VPN, lo cual pues tiene todo el sentido ya que es un servidor de base de datos. Y los servidores de base de datos pues ciertamente no se recomiendan que queden en una subred pública. Aunque nosotros lo podemos colocar en la subred pública, técnicamente él nunca va a recibir una dirección IP. Entonces no va a recibir una dirección IP pública. Entonces es importante tener esto en cuenta y es la razón por la cual siempre lo vamos a encontrar en una dirección IP privada. Y es más, aquí mismo nos lo menciona. Entonces MySQL DB System Endpoint use only private IP, entonces no es posiblemente accederlo desde internet. Eso, use un bastión o una VPN para acceder a la base de datos, tal cual lo que acabo de mencionar. Listo. Sorry. Aquí seleccionamos los dominios de disponibilidad. En ese caso, como estoy en Canadá, no tengo ningún dominio de disponibilidad adicional, solo tengo uno, el principal. Seleccionamos el hardware, que en este caso pues es un E3 de 1.8. El espacio de base de datos que vamos a querer utilizar lo voy a dejar en 50. Si quiero configurar copias de seguridad, pues un periodo de retención, en este caso pues voy a dejarlo 100 copias de seguridad, pues en general es una base de datos de prueba, no la vamos a necesitar. Le damos opciones avanzadas y vamos a seleccionar nuestra configuración. Es importante tener en cuenta que si no le damos en opciones avanzadas y no seleccionamos la configuración, esta va a tomar de manera automática la configuración basada en el shape. Recordemos que en las configuraciones donde se veían hay una configuración para cada uno de los shapes. ¿Listo? Si no seleccionamos nuestra configuración, va a tomarla por defecto y no nos vamos a poder conectar a la base de datos. ¿Listo? Es bien importante tener eso en cuenta. Entonces, WordPress 2, ya el resto pues ciertamente no me interesa tanto. Esto es para seleccionar, por ejemplo, cuándo queremos que se hagan los mantenimientos de nuestro nodo de base de datos. Vamos a seleccionar que se pueda tal vez hacer un domingo o un sábado, dependiendo pues de cuándo queramos o prefiramos, bueno, cuando deseamos que se hagan realmente estos mantenimientos. Vamos que pues es un tema muy opcional, puede que nos hagan algo de caso, puede que no, debido a que pues hay que tener en cuenta que nuestra base de datos está pues en un sistema de máquinas virtuales, entonces de cierto modo pues es un bastión host o mejor dicho un servidor host compartido para muchos usuarios, por ende si algo sucede es muy probable que los mantenimientos ciertamente sí se programen, te notifiquen cuando se vayan a hacer, pero es muy poco probable que se ajusten a los horarios de todo el mundo. Entonces es más por eso que lo mencionan como opcional,
es como para que lo tengan en cuenta al lado de soporte, pero no significa o garantice que efectivamente se vaya a tomar en cuenta, ¿vale? Por ahora a nosotros no nos interesa, entonces lo vamos a dejar así y vamos a crear pues nuestra base de datos. Entonces, crear. Y bueno, aquí va a tomar un tiempo, realmente puede llegar a tomar unos, no sé, tal vez 40 minutos, 30-40 minutos alrededor, pues de eso, más o menos tiende a tardar eso, mientras se despliega la instancia, mientras se despliega el motor, mientras se hacen las configuraciones y demás. Por lo tanto, pues equipo, voy a pausar momentáneamente este video y pues nos vemos en un rato. Nos vemos. Bueno equipo, estamos de vuelta. Realmente fue muy rápido, creo que tomó alrededor de unos 15 minutos tal vez. Y tenemos ya desplegada nuestra base de datos. Entonces, como lo mencionaba hace un rato, tenemos un acceso por IP privada en este rango 10.0.1.147 y está en la subred privada, vale, así lo dejamos desde un principio. Y cabe resaltar que es bien importante, no sé si recuerdan en el video anterior del Apache con PHP y OSI 8, que la subred pues es una subred que está totalmente nueva y configurada solamente con el wizard. ¿Qué significa eso? Que eventualmente si nos vamos a la BCN, digamos que no vamos a poder entrar a, o mejor dicho, no se está permitiendo el tráfico entre subredes. Eso significa que pues nuestra máquina desde la dirección IP pública no se va a poder conectar pues a la de la dirección privada. Entonces, por ejemplo, si damos un ping 10.0.1.147, no nos va a responder. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos ir a la lista de seguridad de la subred privada y pues ciertamente permitir el tráfico de la subred pública. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya entramos a la subred privada, pues hagámoslo de nuevo, vamos a darle clic a la subred privada y acá nos va a mostrar pues ya la lista de seguridad de la subred privada. Entonces entramos y vemos que solamente se permite el acceso al puerto 22, pero pues en este caso, debido al tipo de servicio, no nos interesa mucho. Entonces, primero, lo que voy a hacer ciertamente para ahorrar un poco de trabajo, no significa que sea la mejor práctica, aún así, pues, teniendo en cuenta que es un acceso desde una subred privada, pero pues si llegasen de pronto a hackear alguna de mis instancias de la subred pública, indiferentemente que sea pues obviamente el servidor, van a tener acceso a mi base de datos. Entonces lo que voy a hacer en ese caso, que vuelve y juega, no es lo recomendado, es permitir todo el segmento pues de la BCN y es decirle pues acepte todos los protocolos. De este modo pues todas las instancias de todas las subredes van a poder entrar pues a esta subred privada o hacer ping a esta subred privada. Mira, una vez agregamos la regla, ya el ping nos responde. Entonces ahora necesitamos ciertamente conectarnos a nuestra famosa base de datos para crear pues una base de datos, bueno, a nuestro motor de base de datos o a nuestro host de base de datos para crear pues una base de datos a la cual se va a conectar nuestro WordPress. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, con MySQL, pues nuestro cliente de MySQL. Pero si ustedes recuerdan el video anterior, nuevamente no hemos instalado el cliente, entonces si lo doy MySQL no lo va a encontrar. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la instalación install MySQL. No es MySQL Server, solo MySQL, y eso pues nos instalará únicamente el cliente. Decimos que sí. Y listo. Ahora sí podemos ir como MySQL y decirle ok, listo, MySQL, nos vamos a conectar como dbadmin, entonces MySQL -u dbadmin -h para pues darle la dirección IP, si no pues no va a hallar donde conectarse o se va a tratar de conectar al mismo y pues no hay ningún servidor de base de datos en el servidor de web, ¿no? Entonces 10.0.1.147, ok, enter.
Ok, se nos olvidó el parámetro de p para darle password. Entonces pues si no le damos un password, ciertamente él no se va a conectar. Entonces vamos a colocar nuestro password, que ya lo tenemos acá copiado, y listo, estamos conectados a nuestra instancia, ¿vale? Ahora si le damos show databases.com, nos va a mostrar pues las bases de datos que tenemos actualmente en nuestro motor. Por lo general pues son estas bases de datos estándar, que son las que siempre se crean pues de manera automática con el motor, y lo que debemos hacer ahora pues es crear una nueva base de datos para el WordPress. Entonces vamos a create database, que se va a llamar, colocémosla como WordPress, igual pues ya la está solicitando, pues, punto y coma. Listo, ahí quedó creada. Entonces si le damos show database, ahí tenemos pues nuestra base de datos WordPress. Técnicamente esto debería ser todo, no deberíamos tener más nada. Por ahí dar un flush. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora, no nos vamos a complicar. Quit. Y ahora sí, vamos a ir acá a nuestro WordPress. Voy incluso a actualizar la página porque pues ya lleva un rato acá. Entonces, database llamada WordPress. Hasta acá estamos bien. Username, dbadmin, contraseña, la que tengo acá. No, esta que tenemos acá. El host, pues ciertamente va a ser la dirección IP de nuestra instancia. Y enviar. Entonces, ya acá nos está diciendo que no puede escribir el wp-config.php file. Ok, que debemos crear un archivo personalizado, lo cual pues se me hace algo extraño porque debería crearse de manera automática. Pero técnicamente también tiene todo el sentido. ¿Y eso por qué? Muy fácil. Porque recordemos que lo que tenemos es instalado Apache, y si el directorio HTML no pertenece a Apache, pues no va a ser posible que el servicio pueda escribir sobre él. Entonces chown-r apache Apache, y le vamos a decir que HTML, y pues obviamente todo su contenido. Bueno, pues vamos a dejarlo solo como HTML, y ahora sí todo el contenido. Listo. Sé que muchos van a decir que muy probablemente con esto funcione. Esto pues ciertamente lo hago únicamente por seguridad, ¿vale? Entonces si vamos a -lh, vamos a ver que pues HTML ahora sí pertenece a Apache. Y si entramos a HTML y vemos pues los permisos de los demás ficheros, ya todos pertenecen a Apache, lo cual pues está muy bien. Ok, de nuevo los datos, dbadmin, el password pues el que dimos hace un rato, que por lo visto se borra, y nuestra dirección IP, que es la 10.1.147. Entonces enviamos. Ahora sí se creó el fichero de manera automática, lo cual pues significa que el tema de permisos en el directorio está bien y pues nos funciona muy bien. Entonces iniciamos la instalación. Ya como vemos pues funciona muy bien. Esto lo vamos a llamar Tips for Cloud, tal vez. Username lo vamos a dejar igual como wp-admin, y el password, ok, eso está interesante, vamos a utilizarlo. Entonces WordPress, vamos a colocar aquí user wp-admin, y pues este password ahí como medio extraño. Listo. Un email para que pues ciertamente nos envíe de pronto los datos, o cada vez que traten de iniciar sesión con ataque de fuerza bruta, nos enviaría pues un correo simplemente para notificar pues tal vez actualizaciones, tal vez cuando olvidemos la contraseña y pues vamos a restaurarla, nos enviaría un correo acá. Entonces info@tipsforcloud.com, ¿vale? Si le digo que sí, quiero que mi sitio se indexe, bueno, no, mentiras, en este caso no me interesa, va a ser un sitio que va a quedar vacío, entonces dejémoslo así. Instalar, le voy a decir que nunca guarde, y pues ya está bien. Tenemos nuestro WordPress instalado y funcional.
dentro de una instancia de cómputo con sistema de Oracle Linux y utilizando ciertamente un sistema de PaaS de MySQL en Oracle Cloud. Entonces, pues equipo, esto fue todo por el día de hoy. Muy rápido, muy fácil, como lo pudieron ver. Si tienen algunas dudas, ya saben, pueden dejarlas abajo en el comentario y con mucho gusto las respondo. Nos vemos en una próxima, equipo. Bye.